Damas y caballeros, ahora sí continuamos en otra galaxia aquí en Radio Sí en la 91.1 y nos vamos de viaje. Como siempre y como cada martes nos gusta hacerlo y hoy por más de que sea feriado no va a ser la excepción y vamos a conocer un lugar maravilloso. En principio porque les digo que vamos a ir a África, que vamos a ir a un lugar muy interesante y lo interesante también es conocer que hay mucha gente que tiene en sus venas sangre de otros pueblos. Siempre nosotros entendimos a la Argentina como un crisol de un montón de cultura y lo mejor que podemos hacer nosotros es rendirle homenaje a todos aquellos que en algún momento se animaron a pisar suelo argentino y empezaron a construir su historia más allá de que ya la habían empezado a escribir en otro lado. Por eso tenemos la suerte hoy de viajar hacia Cabo Verde. Es una novedad, Juano. Sí, Es una la verdad que sí. novedad. Hoy rompimos molde. Sí, mirá que ya habíamos viajado a Mozambique, ya fuimos a Kenia, hoy nos toca Sí. el turno de Cabo Verde que tiene una particularidad que a nosotros nos gusta mucho, que hay un link, hay un vínculo muy, muy interesante con el portugués, idioma que Juan maneja casi nativo, y acá le estoy Sí. haciendo a mi invitado un guiño, Mm. y a él lo vamos a presentar. A Javier Alberto, escucha esto que es hermoso, Botana do Livramento. Mirá cómo te lo digo, no Sí. sé si estuve Es bien o mal, lateral. pero Es un lateral de gremio, con ida y vuelta. aparte lo ves, que nosotros tenemos la suerte de verlo y solamente le Mm. falta la camiseta. Hoy está ahí con una remerita tranquila, muy piola. Lo recibimos, es un placer tenerte, Javier. ¿Cómo te va, Emilio y Juan? Te saludamos. Bienvenido a otra galaxia. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Muy buena la presentación. Te voy a pedir que me la grabes y me la pases para usarla en los eventos y en todo lo que tenga que usar, porque es mejor presentación que me han hecho hasta Qué ahora. grande. Después hacemos un resumen y lo usamos también para las redes sociales. No, en serio, Javi, Claro. nosotros primero lo que quiero pedirte es eso, que hagamos de cuenta que estamos, digamos, hoy la tecnología, nosotros nos estamos observando en esta sala de reunión, hace que estemos un poquito más cerca, pero bueno, imaginemos que estamos en una mesa, somos amigos ya desde hace un tiempo y pasan esto en las mesas, sobre todo en las sobremesas. Empezamos a charlar de cuestiones que tienen que ver con cada uno. Yo necesito imperiosamente preguntarte, porque es motivo de nuestra charla, saber qué te une a vos con Cabo Verde. Bueno, lo fácil y lo rápido sería decir, yo soy afroargentino, soy descendiente de caboverdianos, soy bisnieto del primer caboverdiano de mi familia que vino a la Argentina, mi bisabuela. Eh, y también tengo un vínculo, una cuestión de sentir a Cabo Verde como parte de uno, hasta antes de haber podido viajar y conocerla, parte integrante del día a día y por eso cada vez que me piden o me invitan para hablar o decir algo de Cabo Verde, me entusiasmo, así que si ven que me extralimito, córtenme tranquilamente porque puedo estar todo el día. Genial. Pero es esto, es parte de, no solo es el origen, sino es genética, es cultura y es un montón de cosas que dan la idiosincrasia, la Total. particularidad de cada uno. Total. Bueno, Claro. vos sabés que, perdóname, Juani, que quiero Sí, sumar sí, dale. a respecto de lo que estaba diciendo Javier ahora al final. Nosotros con Juano empezamos también a darnos cuenta que en el relato, que siempre arranca a partir de eso, ¿no? De dar culto, hacer culto, digo, a los ancestros, a toda la familia, dependiendo el punto del planeta a donde nos lleve, arrancando siempre desde aquí, desde la Argentina. Planteemos que vos sos parte de esa colonia que está acá, pero empezamos a entender más firmemente que somos un resultado de todo aquello. Entonces yo te miro, te imagino, y probablemente ahora en tu relato habrá mucho de esto, que esa vieja cultura de la esclavitud, del negro, del africano muy a la orden puesta, de una diferencia abismal que había social en su momento, preguntarte también eso, para ubicarnos en el mapa y un poco en la historia de Cabo Verde, cómo fue o qué sabés vos, por ejemplo, de tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cómo viene ese árbol. Bien, bueno, digamos, toda mi familia materna, mi rama materna es caboverdiana, es de origen caboverdiano, la parte paterna es de origen español, de ahí viene Ujú. el botana. Eh, y ellos vinieron, mi bisabuela vino finales de 1890, perdón, principio de 1900, aunque ya había algunos caboverdianos acá en Ensenada, por ejemplo, y mi abuelo vino ya un poco más grande, con algo de 20 años,
por el 20 y pico. Mirá. Ellos vinieron, en ese momento Cabo Verde todavía era colonia portuguesa, con bastantes problemas había falta de trabajo, falta de perspectivas de futuro, y Cabo Verde fue un país, en ese momento era una colonia, que irradió mucha gente hacia afuera porque había muy pocas posibilidades de desarrollo, digamos, ¿no? Claro. Tanto es así que hasta el día de hoy, por cada caboverdiano que hay en Cabo Verde, tenés 2 fuera de Cabo Verde. Es un país que tiene más población fuera del país que dentro. Y bueno, en esa movida es que vinieron muchos de nuestros ancestros, de las colectividades que tenemos formadas en la Argentina, y tenemos la particularidad de que si bien somos afroargentinos, somos un bicho raro en el sentido de no ser del tronco colonial, que es de los que son descendientes de los que vinieron esclavizados acá durante la época colonial. Nosotros vinimos como vinieron los abuelos de los italianos, de los españoles, igual, de los árabes, de claro. todos, claro, vinimos en esa Buscando época. un futuro mejor. Claro, ¿y las condiciones cuáles eran, Javier? ¿Te acordás o te contaron? Como si, digo, porque uno imagina, mis abuelos también vinieron de Italia en esa misma, como con ese mismo norte de buscar un futuro mejor y de posguerra, etcétera. Y más o menos me cuenta cuáles eran las condiciones, el quilombo que había de papeles, que a muchos los anotaban de una u otra forma, más allá de que yo por lo pronto en mi relato personal no tengo ninguna cuestión como desde, qué sé yo, los barcos en los que se movieron. Yo no sé si esas condiciones también hayan sido bastante hostiles para los tuyos o aquellos caboverdianos. ¿Cómo fue? ¿Qué sabes? Sí, mira, por suerte tuvimos o sea, es un relato que teníamos y que conocíamos, pero por suerte hace un par de años, desde la asociación hicimos un proceso de generar el vínculo con el Cabo Verde y que la mayoría de los descendientes, nietos, en su gran mayoría, hicieran el trámite de la doble ciudadanía. Entonces ahí, no solo que se tuvieron que buscar datos, sino buscar documentación, y entonces, bueno, yo te puedo decir, la mayoría de los caboverdianos que vinieron, los caboverdianos esencialmente, Cabo Verde es un país insular, la navegación era como la puerta de salida, entonces se subían a los barcos o para trabajar, o como muchos vinieron como polizón, ¿eh? Claro. Se filtraban, se escondían en una bodega. Pensá que en esa época, desde Cabo Verde hasta acá, podían estar 40 días, 2 meses navegando. Increíble. Sobrevivían como podían, llegaban acá y acá tenían posibilidad de trabajo y se fueron quedando los primeros, y estos después fueron mandando a llamar a los otros. Ese fue el caso de mi familia. Particularmente yo tuve, por esto que te digo, de los trámites, de pedir la doble ciudadanía, tuve la satisfacción de que mi vieja había guardado documentación de mi abuelo, y yo tengo el original de lo que era su pasaporte, que era una hoja de papel en realidad en esa época, y la visa, porque en la época que vino mi abuelo había tantos caboverdianos que venían para la Argentina que había un consulado argentino en Cabo Verde, Mirá vos. cosa que hoy ya no existe. Claro. Y bueno, y tengo la documentación, todo. Lo cierto es que la mayoría se iban con muchas dificultades, no tenían dinero tampoco para solventar el viaje, entonces lo que hacían era, algunos conseguían trabajo en algún barco y cuando llegaban o a Brasil o a Argentina, bajaban y se quedaban, y otros se infiltraban, venían como polizón, y después, si los encontraban, bueno, la pasaban mal, y si llegaban acá, siempre estaba algún paisano con la mano tendida para darle una ayuda. Claro. Vos sabés, Javier, que es algo común cuando hablamos con las distintas personas de distintas, justamente, colectividades y demás, de distintos puntos del mundo, que a muchos les pasa eso, ¿no? Que han sido ya por ahí segunda o tercera generación en el país, y sin embargo, ya obviamente para presidir algún tipo de asociación o para ya salir a hablar justamente de ese país, es porque el arraigo está, más allá de que hayan nacido ya varias generaciones en Argentina. Con vos pasa un poco lo mismo, pero también contás ese arraigo que tenés muy fuerte, a pesar de que tal vez la última que vino de allí es tu bisabuela.
eso que se fue pasando y que llegó al punto, ¿no es cierto?, de que vos te interiorices, de que conozcas, de que estés en asociación, de que estés en contacto con otros de Cabo Verde y demás, ¿en qué se vivía en el día a día? ¿Cuáles fueron esas cuestiones que vos ibas viendo y te iban comentando y se iban respetando esas formas de Cabo Verde en el día a día en tu familia? Y mirá, es mucho. Básicamente nosotros somos una colectividad de origen africano, entonces ya en la piel, en el pelo, en los Ujú. rasgos, tenemos una particularidad que nos hacía, yo tengo una anécdota de cuando estaba en el jardín, conocer compañeritos y un día preguntarle a mi vieja por qué yo era negro y los demás no. Claro. Eh, entonces a partir de eso ya te genera un montón de disparadores que hasta que salí digamos, fuera de mi casa, no sabía que era diferente al resto. Ujú. Claro. Eh, después en el día a día, cuando a mí me preguntan, yo digo que el día a día era vivir la cultura caboverdiana. ¿Por qué? Yo no conocía a mi abuelo, que era el último que vino, pero mi mamá siempre me contaba una anécdota, me contaba que antes de tener asociación estaban las casas de los paisanos y todos los fines de semana en la casa de algunos se juntaban y cada uno llevaba algo de lo que tenía para hacer la comida típica, que es la cachupa, que después le puedo comentar un poco cómo es, Claro. pasarse hasta cualquier hora de la madrugada tocando música, cantando, contando anécdotas, eh, que por ejemplo, después lo viví con los grandes que tuve la suerte de tener trato, que eran caboverdianos, los últimos que vinieron. Nuestra oleada se cortó por el 50 y pico, por ahí, después vinieron algunos sueltos, pero digamos que nuestra gran corriente se cortó en ese momento. Por ejemplo, ellos seguían usando el criol, que es el dialecto propio, autóctono de ellos, para comunicarse, para contarse anécdotas, hacer chistes, y uno escuchaba, no entendía nada, pero bueno, vos tenías el idioma, el oído acostumbrado a escuchar a un paisano hablando en criol, comías la comida típica, nos criamos escuchando música que cuando vas a Cabo Verde te miran como diciendo, sos prehistórico, o sea, tenés 40 y pico y escuchás música de mi abuelo que escuchaba Claro. 80, bueno, era Claro. lo que podía traer alguno que viajaba en cassette, en Claro. disco en aquella época, no como ahora que podemos buscar en Google y tener Sí. lo último que se escucha. Y entonces eso nos sirve, a ver, fue como una cápsula en la que vos te criás y, por ejemplo, la asociación para la gran mayoría de los cabordianos es la segunda casa o es el patio extendido, es donde te vas a ver con los primos que no te ves siempre, aprovechar las reuniones de la institución para ponerte al día de las cosas sociales y todas esas cuestiones. Entonces, básicamente fue el vivirlo todos los días. Y aparte, en donde está la asociación, que es donde yo me crié, estaba a 2 cuadras, era un barrio donde, no te digo todas, pero la gran mayoría eran familias caboverdianas o vinculadas. Entonces, Claro. no te digo que teníamos un barrio caboverdiano, pero prácticamente. Claro. Entonces, Claro. ¿Que esto era dónde, Javier, para situarnos bien geográficamente, el esto es barrio? en Ensenada, Ok. barrio Villadetri, que le Ujú. decimos nosotros, los que vivimos por allá, casi, bueno, la asociación está en la calle Moreno y Cestino, que es la principal, y toda esa zona de alrededor, por ejemplo, la escuela 4, la mayoría de los descendientes de cabordianos fueron a esa escuela, entonces se juntaban ahí, después conocían todas las casas de cada uno, porque te digo, antes de la asociación tenían las reuniones en las casas y se iban Claro. rotando, así que prácticamente los que nacimos y que nos criamos en Ensenada, vivimos en una pequeña isla. Cabo Verde son 10 islas. Podríamos Ujú. decir que Ensenada era la undécima, la más Claro. chiquitita, la más perdida, pero para nosotros era parte del archipiélago. Claro, Perfecto. claro. Genial. Qué lindo que es escuchar la historia de Javier Alberto Botana do Livramento, que es descendiente de caboverdianos, espectacular. Hoy nos tocó conocer este lugar en el mundo a través de lo que está sucediendo también en nuestro país y esta linda comunidad. Hablaste recién, vamos a dejar para dentro un rato la comida, que es justamente parafraseando a lo que sucede generalmente. El plato fuerte va a ser ese, vamos a hablar de comida que tanto nos gusta, pero a mí me interesa también la música. Yo tengo una fantasía, habiendo escuchado, creo que dentro de un compilado muy interesante que ha hecho la gente de Putumayo Music, esa gente que se encarga de los sonidos del mundo y de dejar registro desde hace mucho tiempo de lugares incluso recónditos del planeta. Escuché a algunas artistas como creo que Cesárea Évora será una de las principales, la Mercedes Sosa del lugar, no lo sé. Pienso, ¿sí?
Sí, yo siempre hice esa comparación, siempre Mirá. dije que era nuestra Mercedes Sosa. Vos sabés que yo, en algún sentido, creo que coinciden y comparten mucho, hasta incluso, no sé, el aspecto físico, guardando los rasgos naturales de cada lugar, ¿no? Entendemos que incluso Mercedes, por suerte, no solamente nos representaba por la significancia de haber nacido acá, sino por sus rasgos originarios y porque le cantaba también a la tierra. Y yo habiendo escuchado un poquito de la música de Cesárea y cómo se fue relacionando con otros músicos del mundo, yo también llegué como a pensar en eso. Qué bueno que me lo confirmes, porque también habla bien del artista, ¿no? Y de la sensibilidad de lo que ha generado. La música también habla mucho o tiene sonidos con qué característica, porque también uno puede relacionar sin conocer mucho, digo, África con lo tribal, con los sonidos de la percusión. ¿Está también vivo en la música folclórica, por ejemplo, o originaria de Cabo Verde, ese tipo de sonido? Sí, mira, te tengo que hacer una aclaración primero, como para que se entienda algo. Cuando lo que primero te tengo que decir que Cabo Verde eran islas desérticas, no había Ajá, población nativa. Cuando ajá. los portugueses descubren las islas, que ahí se puede usar bien el término de descubrirlas porque no había nada, Ujú. eh, la población caboverdiana se empieza a formar a partir del el portugués europeo y los negros que en las incursiones para someterlos, para esclavizarlos, iban llevando a las islas. Entonces, nosotros tenemos la particularidad de que el caboverdiano no es una etnia o un origen puramente nativo, Sí, sino que sí, ya sí. nace de una mezcla, De una no solo de mixtura. mezcla del europeo con el africano, sino de varias etnias perdón, africanas, Ujú, ujú. eh, de la costa de Senegal, la costa de Guinea, que es frente a donde estábamos. Entonces, si bien hay muchos ritmos cabordianos que mantienen lo tribal, lo de la percusión que vos mencionás y cosas así, también lo que es más característico de la música cabordiana y de Cesárea Évora, que es la número uno de la música cabordiana en el mundo, es la morna, y eso tiene como base y tiene sí, inspiración principal el fado portugués. A Ajá. eso se le agregan cuestiones africanas, Claro. el Claro, dialecto y ciertas particularidades que le dieron ese perfil que tiene característico. Claro. Pero también están las batuqueiras, que eso lo ves, y es un grupo de mujeres que agarran un cuero doblado y lo golpean como si fuera un tambor. Tenés los mandingos, que son los que salen a la calle en época de carnaval y hacen temas de percusión muy tribales, pero te tenés que ir a buscarle el origen ya a Guinea, a Claro. Senegal, a esos lugares, que es Perfecto. de donde lo trajo el esclavizado, Claro. Ujú. y obviamente lo desarraigaban, lo arrastraban, pero él no perdía cultura y no perdía su identidad. claro. Sí, sí, Perfecto, qué sí, sí. perfecto, clarísimo. Sí, hay muchísima imagen que después se ha retratado en series, películas. Guarda igual todo lo que cada director, ¿no? Le haya puesto como condimento, pero siempre la música está presente en eso como de dónde aferrarse para que la cosa sea menos dura, ¿no? Mm. Viste que es como muy gráfico eso y aparte se ve siempre, evidentemente esto es un buen reflejo de lo que pasaba. ¿Vamos a la mesa? Pasamos a la mesa, nos llevas a la mesa y nos contás qué hay en la mesa caboverdiana para disfrutar del paladar. Sí, bueno, por ejemplo, el plato principal, digamos, el plato fuerte caboverdiano es la cachupa. Muchos Ajá, lo comparan acá con lo que sería un locro. Bueno, con Ajá. ciertas, en el sentido de que se pone lo que hay. La población caboverdiana siempre fue una población postergada, pobre, y entonces se comía lo que había. Y entonces Claro, la comida nació, primero, es una comida fuerte, pesada, y vos pensás que en Cabo Verde no bajás de los 25 grados en invierno, que no hay invierno, o sea, todo el tiempo es la claro, claro. misma temperatura, estamos sobre el Ecuador. Sin embargo, era la comida que te permitía comer, llevarte la viandita o lo que tuvieras temprano, irte a laburar al campo y estar todo el día con el trabajo fuerte bajo el sol, eh, aguantando y consumiendo energía en base a un plato de comida en el día. Claro. La base principal es porotos, distintas calidades de porotos, tipo de porotos. Después se le agrega eh, algún corte de pescado, de carne de cerdo. A Mm, veces se le puede agregar pescado, que es el alimento principal de Cabo Verde. Son todas islas, ir a pescar es lo más claro. fácil que hay.
Pero básicamente es eso, una cocción muy lenta que lleva muchas horas. Los porotos tienen que estar remojados y cociéndose muy de a poco, y se le va agregando la carne, alguna cuestión de pollo, carne, depende si hoy tenemos cerdo, ponemos cerdo, si el mañana tenemos Claro. un pedazo de carne de vaca, le tirábamos eso. Y los cabordianos acá, bueno, le han ido agregando algunas cositas que tenían propias de acá. Entonces, por ejemplo, nosotros lo hacemos más fuerte con carne de vaca, que era lo que más se habituaba, pero Sí. básicamente el principio es ese, rejuntar. Y además en las primeras reuniones era cada uno llevaba lo que tenía, un choclito, el otro un poquito de poroto, el otro un pedacito de carne que le Claro. sobró, Un iban guiso con lo que juntando y había. se armaban. Era Como- un, Claro, pero se armaba la te olla. digo, Entre todos Sí, se sí. armaba después, la olla. claro, Y para exactamente. tomar, Javier, ¿y con qué Y acompañaban bueno, eso? ahí para tomar tenés, bueno, no son tímidos para tomar. La verdad Bien. que les gusta y les gusta la bebida Fuerte. fuerte. La bebida característica es el grog, que es un aguardiente hecha a base de caña de azúcar, Ujú. parecido a nuestra caña, nuestra grapa, la de Sí, acá. Tiene una particularidad, yo no soy muy especialista en bebidas, pero tiene alguna característica de un gustito un poquito diferenciado, pero básicamente es eso, un alcohol muy fuerte, de mucha graduación, y en base a eso a veces preparan, o mejor dicho, preparan otras bebidas, como por ejemplo usan de base el grog, y a eso le agregan o melaza o alguna otra fruta y te hacen los que son los ponches, que ya son más dulces, ya son más tipo licor, pero la bebida típica, la característica, la que levanta todos los ánimos es el grog. claro. Sí, y me imagino en 11 por la condición en donde está, decías recién Ecuador, decías unos 25 grados de ahí para arriba, 10 islas, playas, ¿cómo, Playas cómo viene de hermosas, playas? para todos los gustos. Tenemos dos islas que son las más características en cuanto al turismo, que son Sal y Boavista. Boavista se llama así por las vistas preciosas que tiene del mar, de todo lo que es el entorno. Sal es básicamente un médano en el medio del mar. Las islas son volcánicas, o sea que si vos empezás a escarbar, lo único que vas a encontrar es restos de lava y cuestiones Sí. de roca oscura. Pero ¿qué Ujú. pasa? El viento del Sahara lleva partículas muy finitas de sal desde el desierto y se van Claro, depositando. Entonces esa isla tiene una arena sumamente blanca, muy finita, parece harina, y después tenés otras islas como Santo Antón, que están es la más metida dentro del océano, más en lo profundo, donde ahí tenés o playas de arena muy negra, fina, muy linda, pero impresiona, la verdad. Tenés Pogo, que es la isla que sigue teniendo un volcán activo, hace unos años erupcionó, y entonces tenés la lava, tenés la arena negra, la ceniza todavía volcánica, entonces claro. tenés básicamente para todos los gustos. Y agua, temperatura, linda, agradable, fresquita. Agua, sí, tenés, bueno, en las islas más, digamos, más cerca del continente son más cálidas, y Ujú. Santo Antón, Fogo, que son las más en el adentradas en el océano, es un poco más fresca, pero nunca llega a ser fría, o sea, Claro, están en una corriente bien cálida, y entonces es siempre muy agradable. claro. Qué Perfecto. interesante. Insisto con lo mismo, estamos hablando con Javier Alberto Botana de Libramento, conociendo Cabo Verde en todo su relato que está siendo tan preciso y tan dinámico que me da ganas también de preguntarte, porque creo que habiéndote escuchado al principio, nos contaste así sutilmente que estuviste ahí. Y para muchos de nosotros, que somos descendientes de y tenemos así como una lucecita en el mundo, yo por lo menos todavía no he ido a conocer el lugar de mis abuelos en Italia, pero sí quiero saber qué te pasó a vos y cómo fue, porque en tu relato también vamos a tener ciertos indicios de cómo planificar un viaje a Cabo Verde, teniendo en cuenta esta particularidad de que al ser un archipiélago de islas, ¿cómo es la mejor manera de conocer Cabo Verde? Sí, 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 afortunadamente fui dos veces a Cabo Verde, 2013 y 2017, en unos viajes que hicimos grupales, que organizamos con la asociación de acá de Argentina, con una de Brasil, una asociación hermana en Brasil,
y pudimos darnos el gusto de ir en grupo, fue una experiencia impresionante. La verdad que fue una cosa era, yo tenía recuerdo de postales que había traído, que había recibido mi abuelo de blanco y negro y volver a esos lugares y ver que mucho de del lugar, perdón, que estaba en aquella época, yo lo volví a ver, seguía estando, pero en colores, vivo, con gente Impresionante, ¿no? moviéndose. Claro. Fue, fue impresionante. Yo lo que te puedo decir, como para darte yo sentí que ese mes que estuve allá fue un déjà vu. Sabía que no Wow. había estado nunca, Ujú. sabía que no había pisado eso y solo tenía anécdotas y relatos. Y llegamos muy tarde a la madrugada, nos llevaron al hotel, nos desmayamos y cuando al otro día me levanto a la mañana y salgo a la calle, que era una peatonal central histórica de la capital, eh, sentí que había toda gente que ya conocía. Los Claro. rasgos, las actitudes, el caminar, las posturas. Yo no manejo mucho el portugués, peor que ustedes seguramente, No y crees. el criol estoy acostumbrado a escucharlo, pero la verdad que no lo entendía y cuando llegué allá sentí las voces conocidas, las Familiares. palabras, algo hubo que como que se activó un chip Wow. y, te digo, sigo sin hablarlo, pero ahora puedo entablar una conversación con alguien que me habla en criol y yo lo entiendo cuando antes de viajar no entendía nada, Claro. No, increíble. Sí, básicamente nada. sí, sí. Fue impresionante. Y después, bueno, en la recorrida llegué al pueblo al pueblo a Ponta de Sol, que es el pueblo de mi abuelo, eh, y sí, me acuerdo que ese día desesperado buscaba señal para publicar en Facebook porque era como que se lo tenía que contar a alguien, llegué a mi lugar, llegué a mi casa, a mi Wow. origen, Muy bueno. había cerrado un ciclo, porque llegué a un Claro. lugar que parece un pueblito pintado en un cuadro, eh, y no creo que haya crecido mucho desde que se fue mi abuelo, cuando él se fue hace tantos años, creo que eran 4 casas porque era muy pequeño, pero el aire, la casa, todo me sonaba que yo ya había estado por ahí. Fue muy fuerte eso. Qué Claro, bárbaro. estaba todo contado desde antes. ¿Y cómo lo encontraste en relación, digo, a esto que vos decías, que por ahí había muy poco trabajo en su momento? De hecho, fue una de las cuestiones por las cuales la gente empezó a irse y, bueno, y Argentina uno de sus destinos. ¿Cómo lo encontraste en estos últimos viajes? Bien, mirá, la verdad que es sorprendente, porque, a ver, más allá de mi postura personal, uno Mm. escucha África o habla de África y hay muchos prejuicios, Total. ¿bien? Primero que te hablan como que África fuera un solo lugar y una sola realidad y hay muchas cuestiones, hay muchas Ujú. etnias, muchas culturas, nacionalidades, muchas cosas distintas. Y o sea, cuando yo ya fui 2013, uno ya tenía parámetros, referencias, podés ver un poco más de información, tenés algo de conocimiento, pero llegás a la capital y te sorprendés porque encontrás una ciudad muy importante, pujante, Claro, más. Cuando volví en 2017 me asombró de todo lo que había crecido y lo que había cambiado en 4 años desde el primer viaje al segundo. claro. Es muy pujante, tiene una economía muy abierta, pero que le favorece mucho con el turismo, una posición estratégica porque está en el medio del Atlántico, entonces es escala para barcos y aviones que crucen de América hacia África y de Europa hacia América o África también. Ujú. Entonces hay mucha oportunidad de negocio, pero también sí sigue habiendo una cuestión de el desempleo joven es muy alto, la mayoría de los jóvenes, ahora hay universidades y hay muchas posibilidades de estudiar en Cabo Verde, pero lo cierto es que la mayoría que pueden llegar a intentar una educación universitaria tienen que salir para Claro. por la carrera, por alguna facilidad, y también para desarrollarse profesionalmente muchos terminan yendo afuera y después, bueno, ven cómo retomar o cómo encarar sus proyectos en Cabo Verde. Mm. Entonces, hay una realidad, no estamos dentro de los países de desarrollo en África, estamos muy bien posicionados dentro de la valoración de la cuestión política y social, de paz social, de integración, estamos muy bien en las estadísticas, y tenemos cuestiones como que a los jóvenes les cuesta trabajo, les Claro. cuesta conseguir trabajo, Ujú. pero bueno, es un país muy joven, a pesar de que
es viejo como territorio, como país independiente, recién es desde el 75, y si vos Claro. mirás desde lo que hicieron en esa época hasta ahora, la verdad que te tenés que sacar el sombrero y Claro. es admirable. Claro, Sí, Faltan sí, bueno. sí, muchas cosas, pero hicieron mucho Sí, bueno, también. pero ahí te das cuenta totalmente. la importancia de encontrar su propia patria, ¿no? Su identidad sobre todas las cosas. Javi, querido, tengo 2 minutos, quiero aprovecharlos para preguntarte, porque estamos en un día muy particular, hoy 8 de diciembre, aquí en la Argentina se tiene como costumbre armar el arbolito, hay una creencia establecida más allá de tener una tierra bastante politeísta en general. Quiero saber si en materia de religión me llama la atención cómo se lleva adelante, en qué se cree. También esta influencia de Portugal nos puede dar ciertos indicios, pero el contraste también de todo lo que hablas, ¿no? Toda esa etnia africana que también es parte de la identidad caboverdiana. ¿En qué se cree allá? ¿Cómo se maneja la religión? Sí, y eso que decís vos de la influencia y la presencia portuguesa durante tanto tiempo y con una cuestión bastante firme en respecto a ciertas cuestiones de qué se puede y qué no se puede hacer, se marcó en la religión mucho, entonces te diría que la gran mayoría de la población cabordiana es católica, Mira. ¿sí? Ujú. Eh, Te diría que es muy creyente, la mayoría es católica, ha avanzado mucho el evangelismo, como en muchas Sí, partes claro. del mundo, el adventismo también, Ujú. pero el cabordiano sigue manteniendo algunas cuestiones como determinados costumbres, supersticiones o Claro. ritos de origen africano Claro. bastante presente. Por ejemplo, el cubrecabeza, que es un como quiero explicarlo lo mejor posible, es como una bendición que se le hace a los recién nacidos, donde se junta la familia y se hace como un pedido de protección a los espíritus para que se desarrolle de la mejor manera posible. Hay Mm, ciertas cuestiones que se siguen manteniendo, pero yo me atrevo a decir, es opinión personal, no está tan fuerte o tan inserta como podríamos decir la cultura en Cuba, con los orillá, o en Claro. Brasil, Claro. que tienen más esa cuestión, lo ensamblaron mucho más. Yo creo que el portugués en Cabo Verde en eso fue bastante firme, fue bastante fuerte su intromisión, Claro. claro. y el portugués, siendo muy católico y muy creyente, nos marcó a fuego eso. Entonces, Sí. esencialmente la población es católica. Y aprovechando que es el Día de la Virgen, te puedo comentar una cuestión que supuestamente se calcula que en poco tiempo el primer beato caboverdiano, ya es beato, el primer, Santo. sí, beato tanto caboverdiano, Ujú. sea porque después de una investigación de un grupo de cabordianos acá en la Argentina descubrieron y pudieron acreditar que el negro Manuel, el que llevaba en la carreta a la Virgen de Luján, era cabordiano. Mirá vos. Era un Mira. esclavo que lo habían traído y que ellos investigaron y pudieron demostrar que él había sido traído de Cabo Verde, que era cabordiano, y entonces está todo iniciado en el proceso Mirá vos. en el Vaticano como para que en algún momento se lleve Claro. adelante su beatificación, y bueno, sería el primer santo beato caboverdiano, sería uno que por motivos o por circunstancias que fueron en la Argentina. Nosotros estamos súper contentos por eso, más allá de Claro. la vinculación que cada uno pueda seguir teniendo con Obvio. la religión o con la Sí, iglesia, sí. ¿no? Por Y es, Es supuesto. más, es feriado sí. allá, Javier, el ¿Cómo? día, es feriado como acá. Te pregunto esto Eh, porque está repasando, digo, los 8 de diciembre en un montón de países. La señora de la Concepción, Nuestra Señora de la Concepción, como se le dice en distintos lugares, algunos la Inmaculada Concepción, en muchos dan como feriado, ¿no es cierto? Hay un montón de países, tanto de América Latina como de Europa también. Y Portugal es uno de ellos, en el cual es un día sí. festivo. Por eso digo, por ahí se trasladó, digo, en algún momento, qué sé yo. Mira, la verdad que no me tocó ir en esa época, no te podría decir a ciencia cierta. Lo cierto es que si no se declara feriado, no se feriado, seguramente que es un acontecimiento Se social festeje. importante y Claro. Claro. debe haber ceremonia, y familiarmente porque ya te digo, hemos avanzado mucho, viste, la relación con la iglesia queda un poco
depende de la generación, no es tan cercana a todo, pero el cabordiano sigue siendo un ser muy familiar y muy de respetar las tradiciones, Claro. entonces Claro. seguramente que es un acontecimiento importante. Algo se hace. Impecable. Sí, sí, Javier, ha sido un gustazo, un placer conocerte, viajar con vos en tu experiencia y en tu propia historia. Sumamos nosotros desde aquí un nuevo punto en el mapa que ya lo vamos a pinchar. Sinceramente, te agradezco mucho tu tiempo, estar en este día tan particular y tan especial. Y será hasta cualquier momento. Acá quedamos nosotros para difundir todo lo que se quiera o se esté haciendo allá desde la asociación. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Y primero, gracias por la oportunidad, gracias por la atención y la predisposición. Y para mí, obviamente, que es un placer y un orgullo poder hablar de mis raíces. Y también me quedo a disposición yo y la asociación para todo lo que ustedes precisen y quieran trabajar con nosotros. Bueno, así será Muchas entonces. gracias, Javier, un Javier. fuerte abrazo, ¿eh? Ya nos quedarán Abrazo grande. cuestiones para hablar, fútbol, camiseta, hasta que también ese es un mundo hermoso. Oh, de eso tenemos bastante, ¿eh? Te puedo decir que hasta Cristiano Ronaldo tiene algo de caboverdiano. Mirá, ya podemos hablar infló de- el pecho. Cómo lo metió. No, Mirá me cómo lo gusta. metió. Sí. La abuela Dicen- era caboverdiana. Mirá. Dicen que Gardel vino de Cabo Verde. También. Obviamente, seguro, no lo dudes. No tengas duda. Seguramente. El tango por lo menos una parte afro tiene y caboverdianos en el medio estuvieron. Sí. Así Qué que fenómeno, qué fenómeno. no te- Muy bien. Javi, un gustazo, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y gracias por este rato de charla. No, fue un placer para mí, Ok. un gusto haberlos conocido, un saludo a toda la gente que nos está escuchando y bueno, a su disposición. Tanto yo como la asociación tienen las puertas abiertas. Así será. Bueno, nosotros vamos a dejar toda la data acá en producción para los que tengan ganas de investigar o averiguar un poco. Es probable que se hayan tentado mucho, sobre todo con esto de las playas. Yo también me metí por ahí. Es increíble las imágenes que se ven. La recomendación TripAdvisor también hizo como un especial de una de las playas que Javier recién nos comentaba, esta Boavista, o por lo menos en esa región.